La Zona Cero. Nuestro espacio habitual dedicado a los monográficos de la Zona Cero con Jesús Sherlock Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y con Carlos Holmes Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy os veo muy vestidos de británicos. Estáis perfectamente preparados con vuestra impedimenta de Scotland Yard. ¿Estáis dispuestos a desvelar el misterio por fin de quién fue Jack el Destripador? Mira que hemos dedicado espacios a Jack el Destripador, pues todavía siguen surgiendo, siguen apareciendo teorías de la que, por cierto, Jesús, ya comentamos, ¿no? Lo de esta escritora. Sí, ya lo comentamos. Lo que pasa es que en su momento, cuando hicimos el monográfico en la temporada pasada, fue muy de pasada porque incluso también lo comentamos en una de las tertulias. Sí. Lo que pasa es que ahora se ha puesto más de moda porque está sacando ya su libro, el libro este que le ha costado, según ella, $6 millones hacer toda la investigación para seguir la pista de lo que ella considera que es el auténtico Jack el Destripador y que acusa con su dedo pues a un pintor británico, a Walter Siker, que después hablaremos un poco de esas pruebas si son consistentes o no son consistentes, pero el hecho es que ha publicado y está publicando ahora en la edición de noviembre de la revista Vanity Fair el retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado, así de pretencioso es el título de Patricia Cornwell. Y bueno, y ella ha destapado un poco ese velo, esa polémica, esa vieja polémica que desde el año 1888 se sigue manteniendo alrededor de quién está detrás de ese asesino sanguinario, de ese killer llamado Jack el Destripador. Carlos, Patricia Cornwell no es ninguna benediza, ¿no? No es verdad. Es una persona famosa, es una especialista en novelas de misterio y policíacas. Es bestseller mundial. Y exacto, es una autora de bestseller de carácter mundial. Lo que pasa es que es muy pretenciosa, como dice Jesús, cuando dice que es un caso cerrado, porque es, yo creo, según mis datos, la séptima que cierra el caso, pero eso no quiere decir que sean 7 los sospechosos, son muchos más. Son 14 que tengamos constancia. Constancia. Y la verdad es que hay 7 que han declarado cerrado el caso como tal, y veo que esto no tiene fin, porque al igual que los kremlinólogos, los que intentaban interpretar lo que ocurría en la cúpula del mando soviético hasta el año 89, la riperología es algo parecido. Es decir, es el estudio de los crímenes de Jack el Destripador, puesto que nunca tiene solución. La verdad es que todas las teorías son muy atractivas, y yo creo que las que conocemos como teorías básicas todas son defendibles. Yo creo que cuando hablamos del último monográfico dedicado a Jack el Destripador ya mencionamos las más avanzadas, y lo curioso es que en la última indicábamos la posibilidad de que Siker fuera uno de los criminales, lo cual, bueno, espero que se nos tenga cuenta en la posteridad. Pero recordamos Jesús, muy brevemente, quiénes eran los sospechosos hasta ahora. ¿Quiénes eran? Pues los principales, por lo menos. Los principales, sí, de los 14, pues ese grupo de principales. A ver. Bueno, pues... Estaba el príncipe Alberto, que se sospechaba, ¿no? Sí, exactamente. De esos 5 crímenes que se atribuyen a Jack el Destripador, a pesar de que después hubo otros crímenes pues más apócrifos, ¿no? Pero de esos crímenes... Ahora se habla incluso de 7, ¿no? Sí, se habla de 7. Los 5 reconocidos, se habla de 7, se hablaba incluso de 10 en algún momento, pero bueno, los 5 están conocidos. Y a partir de ahí empezaron a surgir varios sospechosos. ¿Qué sospechosos? Bueno, pues rápidamente se pensó, dadas las habilidades quirúrgicas que demostraba el asesino, que debería ser un médico. El médico de la Casa Real Británica. Claro. Entonces, pero eso salió más adelante. Ese fue más adelante. Los primeros 3 que empezaron a barajar era el doctor Stanley, a Thomas Neil Crane y Alexander Pedachenko, un ruso que también tenía otros nombres diferentes. Pero, bueno, la verdad que lo del médico tampoco encajaba bien, porque o no estaban en ese momento. Recordemos que los asesinatos se cometieron entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888 en Whitechapel, ubicada en los suburbios de Londres. Entonces, o no estaban allí, o no tenían, o tenían unas coartadas como muy convincentes. Y se empieza a buscar a otras personas. Bueno, hasta se sospecha incluso que fuera una mujer. De hecho, se habló de Jill la Destripadora dentro del imaginario popular, porque algunos de los testigos ocasionales decían que iba vestido de mujer pues para pasar desapercibido. Esa era un poco la teoría de Arthur Conan Doyle, que, como ves, tenía un olfato agudo y no se le escapaba ni una. Sí. Nunca pensó ni una, el pobre. Sí. Y después de eso se empezó a hablar pues que de alta alcurnia, ¿no? Empezaron a sospechar de personajes de mucha más categoría, como era el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clarence, el nieto de la reina Victoria. Y es verdad, porque era un degenerado sexual, el hombre tenía unas actitudes un poco extrañas, ¿no?, y machistas en su época.
y sufría de sífilis, decía que si se lo había pegado a alguna de las prostitutas de las que él frecuentaba, en fin. La cosa es que ahí quedó, tampoco se aportó ninguna prueba, y se fueron a buscar otro tipo de sospechosos, algunos tan variopintos, tan heterodosos, como un argentino llamado Alonso Maroni o Maduro, que viajaría a Londres en representación de una empresa argentina y aprovechó pues eso para cometer 5 asesinatos, ya que se acostaba con estas prostitutas. Y bueno, eso es un poco... Bueno, pero durante años incluso todos los gremios de Londres también desfilaron por la habitación de los sospechosos, ¿no? Porque estaban los tenderos, los zapateros, sí. Todos tenían alguna relación con el crimen, ¿no? ¿Sabes? Hay una cosa muy curiosa. En realidad, los informes policiales en principio buscaban como las únicas descripciones fragmentarias que había del posible sospechoso. Se pensaban en un artesano también. Claro, en principio se sabía que era una persona que lo manejaba bien el cuchillo, el bisturí, tenía cierta habilidad, por lo cual se pensó en principio en un médico. Pero es curioso porque, por ejemplo, el informe McConaughey, que fue uno de los primeros informes oficiales de la policía británica después del cese ya de los asesinatos, se centra en lo que eran los sospechosos habituales, como en Casablanca, ¿no? Los sospechosos habituales, pues los de siempre. Aaron Kominsky, que era un judío polaco. Que estaba loco. Claro, Michael Ostrog, que era un médico ruso. Y como no encajaban, claro, es el mismo, sí, efectivamente, como no encajaban en los extranjeros ni en los judíos, pasaron a la segunda categoría, los más odiados, los nobles pervertidos. Entonces el primero que aparece es Druid, que ya era un conocido pervertido sexual, decían que era sexualmente insano, que frecuentaba las prostitutas de Whitechapel. Y a partir de ahí empieza ya la imaginación a dispararse. Bueno, y es cuando Druid fue el sospechoso principal de uno de los mejores investigadores de aquel momento, que era Melville McNaughton, era el que pensaba que había sido el criminal, porque es el que le siguió la pista de todos los que se barajaron en su momento. Pues bueno, era el que reunía todas esas características, ¿no? Y además, encima, como se suicida al poco tiempo, pues quedó ahí una especie de muestra de halo borroso, diciendo, bueno, seguro que su conciencia le traicionó y al final acabó suicidándose. Y siempre fue el sospechoso hasta que aparecieron otros, pues con más pruebas sólidas, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos de contarlos, como tenemos poco tiempo, los dos grandes importantes. Sí, vamos a decir que también hubo algunos, existieron algunos que confesaron también. Claro, bueno, eso era normal. Yo quiero decir que antes de contar la historia de Cornwall, que el de Patricia, que es importante, porque al fin y al cabo es la que está ahora más de moda, había que contar las dos grandes teorías. Uno, la de James Maybrick, y luego la de la conspiración real. Si quieres empiezo yo por la conspiración real y Jesús cuenta la de Maybrick. Vale. Bueno, pues la conspiración real fundamentalmente se basa no necesariamente en que fuera directamente el propio príncipe Alberto, que era una posibilidad, sino en que alguien pretendió ocultar algo que estaba ocurriendo en el entorno de la Casa Real. Digamos que esta historia, en la forma en que es bien conocida, arranca de un periodista, es un libro reciente de Stephen Knight, que se llama La Solución Final, se publicó en Londres en el año 76 y se hizo muy famosa porque inspiró la película Asesinato por Decreto, en la cual el director y el guionista de la película lo que hacen es que para justificar la investigación meten a Sherlock Holmes. Bueno, esta teoría se basaba básicamente en que el príncipe Albert, que se supone que iba habitualmente por Whitechapel, conoció a una joven dependiente que se llamaba Annie Crook. Se enamoró de ella y tuvo con ella una hija. Esta hija ilegítima fue entregada a una amiga de Annie Crook, que era irlandesa y católica, que se llamaba Mary Jane Kelly, que fue la última de las víctimas de Jack el Destripador. Bueno, de una manera sencilla y en resumen, lo que sostiene esta teoría es que una conspiración por parte del entorno palaciego del príncipe Albert para protegerle del hecho que hubiera sido devastador para la monarquía británica de que a finales del siglo XIX el heredero supuesto o único de la corona inglesa hubiera sido una niña, hija de una prostituta y católica irlandesa. Entonces, esto en realidad se utilizó el último asesinato como un asesinato de cobertura, es decir, se mató primero a todas aquellas mujeres que habían tenido un contacto directo con Mary Jane Kelly para de esta manera poder llegar a ella sin levantar sospechas. Es decir, se pensó la situación al revés. Es decir, matamos primero a las personas que están en su entorno, cuando la policía investigue quiénes son, nosotros al final, teóricamente para encubrir que nos ha visto o para encubrir la situación, matamos a la última, que realmente es a la que queremos matar. Bueno, esta teoría tan fascinante y tan increíblemente bien argumentada, porque se apoya en un montón de cosas del entorno relacionado, desde las cartas del propio Jack el Destripador hasta la forma en que le mataban, porque según esta teoría era un asesinato colegiado, es decir, eran varios que participaban, el cochero, es decir, el médico de la Casa Real y un pintor de cámara llamado Walter Sickert. A ver, Jesús desarrolla otra teoría. Sí, la de James Maybrick. Antes de meternos un poco ya con la teoría principal, ¿no?, la que ahora está más en boga, incluso ha habido ya programas en televisión donde se ha hecho hincapié en esa teoría de Patricio Cornwell, pues es la de James Maybrick, que es menos conocido, pero que a raíz de la aparición de su diario personal, esto apareció en 1993, pero bueno, prácticamente hasta el año pasado no se dio a conocer un poco de forma clara y contundente las anotaciones que había ahí. De alguna forma, pues él reconocía que había sido Jack el Destripador, que había asesinado a esas 5 prostitutas. ¿Quién es James Maybrick?
y a raíz de ese diario es como hemos conseguido pues alguna de esas pruebas que él implica. Pues él narra con pelos y señales, estamos hablando de un comerciante de algodón residente en Liverpool, que visitaba el East End, es decir, estos suburbios londinenses donde ocurrieron los asesinatos, lo visitaba los fines de semana para ver a su hermano y, bueno, de otra manera, pues también cerrar negocios y por otra parte tenía una novia a la que visitaba en aquella zona. Bueno, pues según este diario y después, según también un poco los testigos que se ha ido recabando la información posterior, dice que en ese lugar es donde se entera que su mujer le ponía los cuernos con un hombre más joven que él. Bueno, por supuesto, monta en cólera, coge un odio feroz hacia todas las mujeres y las que tenía más cerca eran las prostitutas de Whitechapel. Si eso le juntamos, que era un adicto al arsénico y que acabó envenenando, él hizo un intento de suicidio, hizo varios intentos de suicidio, pero sobre todo envenenado por su mujer, y esa es donde ya se perdió un poco la pista, porque sencillamente la mujer también comentaba, ¿no?, que tenía un comportamiento muy agresivo hacia ella y que le hacía, bueno, pues como potencialmente violento y que podía haber sido asesinada. Entonces lo que hace la mujer es que la asesina directamente. ¿Qué pistas hay para pensar que James Maverick puede ser el asesino, Jack el Destripador, aparte de las pruebas de este diario personal que se encuentra? Bueno, pues los expertos, los riperólogos, comentan que hay que fijarnos en las dos primeras letras de su nombre, que es James, es decir, J, y las dos últimas del apellido, CK, unidas, nos da Jack. Y además, por otra parte, High Rip es como se conoce a las bandas que comercializaban con prostitutas, y la palabra destripador, como sabéis en inglés, es Ripper. Entonces, como él también hacía esa especie de tráfico con la tapadera, ¿no?, de ser comerciante de algodón, pues es lo que le incausa o le incrimina. Sí. ¿Puede ser él? No sé, hay un problema, y es que, claro, en el año 95, Michael Barrett, que era quien teóricamente había encontrado el diario, declaró que el autor del diario era él, que su mujer, Anne, es la que lo había transcrito en función de notas suyas. Lo que pasa es que, claro, como también lo hizo por dinero, en la última declaración, bueno, pues todo es sospechoso. Hemos visto ya algunos de los sospechosos habituales, así que vamos a entrar en la teoría de moda. Vamos a convertirnos ahora en pintores impresionistas del siglo XIX británico y vamos a averiguar algo más acerca de este personaje curioso llamado Walter Sickert, del que muy poco se sabía hasta ahora. ¿Qué tal pintor es, por cierto, Carlos? Es un buen pintor impresionista. Lo que pasa que además, aunque ahora parezca difícil de entender, murió hace poco, murió en el 42. Cuando digo es que murió hace poco, aunque parezca que es mucho tiempo, sí, no es nada. Sí. Y ahí es donde está, yo creo, uno de los grandes problemas de la teoría de incriminar a Sickert. Es ¿por qué paro? Es decir, uno de los grandes misterios de Jack el Destripador es ¿dónde está el motivo del parar? Es decir, los asesinos psicópatas no paran. Entonces, lo que es más interesante de las teorías anteriores es que en cualquiera de los casos, medio igual de los que hemos citado, o bien el supuesto asesino murió en el momento en que acaban los crímenes, o bien acabaron con el problema, si creemos en la conspiración real en todas sus formas. Sin embargo, en el caso de Sickert no está muy claro cuál fue el motivo que lo detuvo. Y sobre todo hay algo más. En lo que se llama Patricia Cornwell, y ahora lo veremos con detalle, es una serie de cuadros pintados ya a principios del siglo XX. De hecho, en finales de la Belle Époque, poco antes de la Primera Guerra Mundial, en torno a 1908. Y ahí es donde la cosa no está nada clara, porque eso es mucho tiempo después del fin de los crímenes. Y sobre todo, no hay un enlace lógico. Es decir, ahora veremos que Patricia Cornwell no se ha basado en nada, tiene serios argumentos. Y sobre todo ha destruido un cuadro para demostrarlo, lo cual vale una pasta. Es decir, pero el hecho cierto es que para mí personalmente el gran problema es que, y para muchos especialistas, es que no encaja muy bien con lo que es el perfil del psicópata. Entonces, Jesús, ¿por qué Patricia Cornwell se fija en Walter Sickert? Se fijan varias pruebas. Vamos a empezar de la menor a la mayor, de las más endebles a las más fuertes. Una de ellas son los cuadros. Para mí es la que menos importancia tiene, a pesar de que ella pues lo alega con cierta fruición, diciendo que los cuadros pintados en 1908, en aquella época, o sea, ha pasado bastantes años. 20 años después. Fíjate. Pues, pues es verdad que este hombre pues pinta a mujeres en la cama, enfermizas, muertas. Y según Patricia Cornwell, pues dice que se basó, para pintarlas tan demacradas, se tuvo que haber basado en mujeres reales, en mujeres que él mismo las vio en ese estado, sencillamente porque él fuera asesino. Bueno, desde luego es una prueba pues muy endeble, pero bueno, ahí están esos cuadros morbosos que se caracteriza un poco su pintura, que por otra parte era muy conocido. A pesar de que también ha muerto hace poco, no estamos hablando de un pintor desconocido, sino muy prestigioso dentro del círculo de los impresionistas. Otra de las pruebas que alega Patricia Cornwell, la letra y las marcas de las cartas de Jack el Destripador, que son muy similares, según él, a las del pintor. Y después, si quieres, analizamos un poco en qué se basa ella, en esas marcas de agua que tenían unas cartas y tenían otras, aparte también del tipo de letra, ¿no?, que se utilizaban. Tercera prueba,
pues también endeble, desde mi punto de vista. Según ella, el perfil psicológico de Psyker pues era característico del psicópata, del psicokiller. Es decir, tuvo una infancia difícil, tuvo un padre violento y abusivo, Psyker fue impotente, tuvo dificultades con las mujeres, tuvo disfunciones sexuales, en fin, según ella, y es verdad, y también según muchos psicólogos, pues son características de un psicópata, de un psicokiller, lo que no quiere decir que siempre todos los que cumplan estos requisitos vayan a convertirse en asesinos en serie. Y la última, y la más importante, la que yo creo que es la que le da más peso a su indagación, son las secuencias de ADN en la saliva de los sobres, de las cartas de Psyker y de Jack el Destripador. Esa parece una prueba definitiva. Está complicada, desde luego, sí. Para ella sí. Entonces, claro, ella se encuentra con 5 ejemplos o 5 pruebas, un poco donde se ha analizado la secuencia del ADN que ha encontrado. De hecho, ella comentaba que el problema es que al morir Psyker en 1942 fue incinerado, por lo tanto no existen pruebas de su cuerpo, de su cadáver. Entonces se ha tenido que basar en pruebas de las cartas y de los sellos que colocó, y por rastros de saliva, ¿no? Y de las 55 muestras estudiadas, según ella, 2 tenían una secuencia del ADN procedente de una sola persona. Una secuencia pertenecería a un artista estadounidense, Jan Whistler, también muy conocido, y que Psyker sería un discípulo de Whistler, y la otra sería la de este pintor inglés, ¿no?, de Walter Psyker. Y serían como 5 ejemplos, 5 pruebas. Una es el sello del sobre que manda a un médico, a Upesau. La otra es un sobre que manda Ellen Psyker, es decir, la esposa de este pintor, y que podría haber sido sostenido por su marido. Ahí estaremos hablando de huellas digitales. Una carta de Walter Psyker, también dirigida a otra persona, un amigo. Un sello en el sobre, también atribuido a Walter Psyker. Y un sobre de Jack con una mancha que da positivo a la hora de ser identificada como sangre, que también parece que correspondería a las huellas en la sangre de Walter Psyker. Hay algo más, y es que en uno de los cuadros de 1908 en los que Patricia Cornwell describe un cuadro de Psyker, hay una escena enormemente parecida en la posición del cuerpo y cómo está situada la víctima al último crimen de Jack el Destripador. Aunque yo sigo considerando que hay dudas, grandes dudas para poder inculpar a Psyker de esto, la verdad es que pues también hay alguna pista aparentemente algo sólida. Bueno, uno más a la lista de la riperología. Hombre, otras pistas más endebles, que esta ya ni siquiera las menciona, pero bueno, que ya también las menciona en su libro, es que dice que el pintor tenía 28 años cuando Jack el Destripador comienza a matar. Y según la escritora, los estudios demuestran que la mayoría de los asesinos llevan a cabo su primer crimen entre los 25 y los 30 años. Bueno. Sí. Y la otra ya, si quieres, para que veas un poco hasta qué punto la mujer desbarra, ¿no?, aunque en otras cosas pueda tener razón, es que, pues eso, Jack el Destripador se esfumaba rápidamente una vez que cometía el crimen. Ya que eso a Psyker no le habría costado ningún trabajo, ya que el artista tenía 3 estudios secretos en el East End londinense. Bueno. En todo caso, parece que Patricia Cornwell está viviendo su momento. Gracias, Jesús Callejo, gracias, Carlos Canales. Ya tenemos un nuevo sospechoso en la lista de Jack el Destripador. ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Acaso fue usted?